En aquel tiempo dijo Pilato a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como os he dicho al inicio de la Eucaristía, hoy concluye el año litúrgico católico. Se termina siempre con la fiesta de Jesucristo, Rey del universo. Y no lo hace la Iglesia por mera casualidad, sino que concluye el año litúrgico celebrando esta fiesta para recordarnos que Jesús es el Señor y que nuestra fe no puede estar basada en el capricho, espero que me entendáis lo que quiero decir, en el capricho de que Dios me responda o no a lo que yo le pido. Hay personas que solo se acercan al Señor cuando están necesitadas. Y se acercan porque están necesitadas. Y si no estuvieran necesitadas, podrían vivir sin Dios. Se acercan porque están sufriendo, se acercan porque están pasando un momento difícil y se acercan a pedir. Está mal pedir, está mal acercarse al Señor para, como Padre nuestro que es, abrirle nuestro corazón y solicitarle su ayuda. ¿Qué va a estar mal pedir? Está muy bien pedir, hay que pedir y hay que pedir con insistencia. Lo dice Jesús en el Evangelio. El problema está en que muchas veces solo pedimos, o más que pedir, solemos exigir. Y si el Señor no nos da lo que le hemos pedido, nos rebelamos contra Él. Nuestra fe entra en crisis. ¿Pero cómo va a entrar tu fe en crisis? Sí, porque voy a la iglesia y el Señor ha permitido un cáncer en mi vida. O voy a la iglesia y el Señor ha permitido que mis hijos tengan dificultades para encontrar trabajo. Y tu fe entra en crisis. El problema no está en Dios, el problema está en ti. Está en ti que no tienes una relación equilibrada con Él. Si Cristo fuera tu Señor, si tú le tratas como lo que es el Señor de la historia, no tendrías valor de hacer eso, de cuestionar su amor cuando no te da o no comprende sus planes, sino que como María aceptarías el misterio de que Dios es más grande que tú y que por lo tanto hay cosas que exceden de tu capacidad de entendimiento, pero no de la de Dios, porque es el Señor de la historia. Y por eso la Iglesia pone siempre esta fiesta para recordarnos que nuestra relación con Dios no puede estar basada en que yo comprenda los planes de Dios, en que yo entienda siempre por qué el Señor me pide esto o lo otro, o que comprenda los misterios de la vida. Hay veces donde no los comprendo, donde como criatura tengo que aceptar el misterio de un Dios que es más grande que yo y que me ha dado pruebas de sobra de que me ama y que me quiere. Cuando uno cae en la cuenta de lo que celebramos en Navidad, la encarnación del Todopoderoso, asumiendo nuestra condición humana, necesariamente se arrodilla ante el misterio del amor de Dios, y ese arrodillarse físico debe ser expresión de ese aceptar que Dios es más grande que yo. ¡Qué locura de amor! Que el Todopoderoso, el que creó todo de la nada, se haga criatura como nosotros, asuma nuestra condición humana como nosotros, igual en todo, dice San Pablo, menos en el pecado. ¿Y para qué lo hace? Lo hace porque te ama y te quiere. Lo hace para
pagar la deuda contraída por tu pecado. Por lo tanto, cuando no comprendas, cuando no entiendas los planes de Dios, cuando tengas dificultades en hacer la voluntad del Señor porque te supone abrazar la cruz, y eso exige morir a tus pasiones, o exige ser humilde y pedir perdón por tus faltas, en esos momentos recuerda que el que te lo pide es nada más y nada menos que tu Señor. No es ni tu amigo, ni tu colega, ni un amigote. ¿Qué es lo que respondió la Virgen María cuando Gabriel le hace explícito el plan de salvación de Dios? He aquí la esclava del Señor. ¿Por qué? Porque a ella le habían enseñado sus padres, San Joaquín y Santa Ana, que Dios es el Señor. Dios tiene derechos, la criatura tiene deberes para con Dios. Y esto es fundamental, tenerlo claro, para beneficio nuestro, de nuestra fe, para nuestra salud espiritual, porque de lo contrario, cuando vengan los problemas, mi fe se va a diluir como el azúcar en agua caliente. Se diluye. Lo mismo pasa cuando tienes problemas. O tu fe está basada en que Él es el Señor y tienes pruebas para creer en Él, pero no siempre le entiendes. O de lo contrario, tu fe se vendrá abajo. Y Dios no será el culpable. ¿Cómo va a ser el culpable Dios? El culpable eres tú. Es que Dios no me ha dado. Es que el Señor es tu siervo. Es que el Señor es como el genio de la lámpara de Aladino, que la frotas y te da 3 deseos. Es el Señor. Fíate de Él, porque te ha dado pruebas y muestras de sobra en tu vida de que te ama y te quiere. Todos nosotros hemos experimentado milagros en nuestra vida. Lo que pasa es que hay veces que esos milagros no se ven. No se ven si no tienes ojos para verlos. Pero sí se ven si tus ojos, tu corazón, están llenos de agradecimiento. Para darte cuenta de cómo la mano del Señor no solo te ha protegido, sino que ha guiado también tu vida. Que habrá veces que no comprendas los planes de Dios. En esos momentos, algo que le duele mucho al demonio, aceptar el misterio. No soy Dios, soy criatura. Él es el Creador. Señor, me fío de ti. Primera gran enseñanza de la fiesta de Cristo, Rey del universo. Segunda gran enseñanza, Cristo es Rey. Y Él ha venido para ser testigo de la verdad. En un mundo herido por el pecado, en un mundo que vive desequilibrado debido a esa atracción al mal que sentimos, a esa espina que todos nosotros tenemos clavada, que es el pecado original, Jesús ha venido como testigo de la verdad y del amor de Dios. De la verdad, porque no existen distintas verdades, solo existe una verdad. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Él viene a decirte, Dios te ama. Viene a decirte, no estás solo. Viene a decirte, ante tu pecado, Dios Padre responde enviándome a mí para salvarte. No dudes, por tanto, de mi amor. Fíate de mí. Jesús es la verdad que nos lleva a la vida. Y cuando te fías del Señor, haciendo su voluntad, aunque duela, aunque cueste en muchos momentos, aunque sea difícil porque exige negación a uno mismo, uno encuentra la vida y la felicidad. ¿Qué razón tiene esa oración de San Francisco? Tan bella, es dando cuando se recibe y es perdonando cuando uno se siente perdonado. Cuando tú perdonas te liberas del rencor, mientras que si no perdonas, al final el rencor te esclaviza, pudre tu corazón, endurece tu corazón, y te hace tener una mirada de odio y de rencor hacia los demás. Mientras que si amas, habrás tenido que darte, habrás tenido que morir a tu soberbia, a tu egoísmo, pero eres mucho más libre. Experimentas la felicidad del amor cuando te has entregado, cuando te has dado a los demás, cuando has perdonado al que te había hecho daño. Cristo ha venido a iluminar tu vida y tu conciencia. Cristo ha venido para sacarte de la ceguera y la tiniebla en la que nos encontrábamos. Y por lo tanto, déjate guiar por Él. Haz caso a lo que el Señor te pide. Para la Virgen María era fundamental hacer la voluntad de Dios. Y lo mismo debería ser fundamental para cada uno de nosotros,
porque solo Cristo es el camino que nos lleva a la vida, solo Él es la verdad. Hacer la voluntad de Dios me garantiza ser verdaderamente libre y por lo tanto feliz. Claro, libre no según la medida de nuestro mundo, porque la medida de nuestro mundo identifica la libertad muchas veces con el libertinaje. Si quieres ser libre, haz lo que quieras. ¿No es verdad? De nunca ser libre ha sido eso. Eso siempre se ha llamado libertinaje. Uno es libre cuando hace el bien. Uno es libre cuando ama. Uno es libre cuando cumple con sus deberes y sus obligaciones. Cuando eres agradecido y valoras lo que tienes, cuando haces un buen uso de tus dones y talentos, entonces eres libre. Jesús es rey, pero no es un rey humano. No es el rey que viene a esclavizar, es el rey que viene a dar vida. Y en tercer lugar, este reinado de Cristo se produce, tiene lugar, cuando, como Él dice, el grano de trigo cae en tierra y muere. Entonces da fruto. Cristo reina amando. Cristo reina entregando su vida por nosotros. Cristo reina siendo obediente a la voluntad del Padre. Y por lo tanto nosotros que somos hijos suyos, que somos súbditos suyos, deberíamos imitar la forma de vivir y de amar de Cristo nuestro Rey. Imitamos su forma, proclamamos que Cristo es Rey en nuestra vida, cuando como Él intentamos ser ese grano de trigo que cae en tierra, muere pero da fruto. Muere porque cree en el amor, muere porque ama el primero, como Jesús, que se ofrece a Dios Padre para salvarnos. Muere porque ama a todos, como Jesús, que no solo vino a entregar su vida por los justos, sino sobre todo por los pecadores. Y amar a todos significa que yo no puedo solo amar cuando me nace del corazón y me es fácil. Eso es amar, eso lo hacen también los que no tienen fe. Cuando uno ama a su familia, es lo natural. Amar a todos significa amar también cuando me duele, amar también cuando me cuesta, porque ese al que tengo que perdonar es el compañero o compañera de trabajo difícil. Tiene conmigo un trato que no es el adecuado y me cuesta. Ahí también tienes que amar. Amar el primero, amar a todos, amar con actos. No puede ser que me quede en meras palabras. Jesús se hace hombre sin dejar de ser Dios, asumiendo nuestra condición humana para demostrarnos hasta qué punto nos ama. Y amar con actos significa amar con actos pequeños, cada día. Se tiene que notar en la vida del cristiano que mi fe se traslada a mi comportamiento fuera de la iglesia, que la fe que siento y que profeso transforma mi vida y me ayuda a comportarme de una manera determinada. Dice los Hechos de los Apóstoles que de los cristianos del primer siglo se decía: mirad cómo se aman. ¿Qué se dirá de ti entre tu círculo de amigos? ¿Qué se dirá de ti en la empresa? ¿Qué se dirá de ti en la comunidad de vecinos? ¿Se podrá decir de ti que amas como Cristo al que sigues? ¿O por el contrario, no amas como el Señor? Porque no amas el primero, porque no amas a todos, porque no amas con actos. Hablas mucho pero haces poco. Se te llena la boca, pero después no haces nada. Razón tiene el refrán español que dice: de buenas intenciones está el infierno lleno. No, el cristiano tiene buenas intenciones, se hace buenos propósitos, pero lucha también para que esos propósitos se lleven a la práctica y por lo tanto se transformen en obras. Y de esa manera, imitando a Cristo, que es el grano de trigo que cae en tierra y muere, daremos fruto, el fruto del amor, de la justicia y de la paz. Viva Cristo Rey significa: Señor, me fío de ti. Viva Cristo Rey significa: Señor, voy a hacer tu voluntad, aunque no entienda a veces, asumo el misterio. Viva Cristo Rey significa ser ese grano de trigo que cae en tierra y muere, y por eso da mucho fruto. Unos el 30, otros el 70 y otros el 100 por 1. Pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.